God bless you. Dios los bendiga. Pastor Bob Klein, Soy Bob Klein North American Baptist, de la North American Baptist Conference, Region Minister. ministro de área. Yeah. And I greet you from us. Quería venirlos a visitar. We are part of 23 churches in Southern California. Somos parte de 23 iglesias del sur de California We join together in sending missionaries y nos hemos unido siempre a trabajar en las misiones to Mexico, desde México, Brazil, Brasil, Japan, Japón, Cameroon, West Africa, Camerún, Nigeria, Nigeria, Russia, Rusia, Eastern Europe, el este de Europa, China, China and the United States. y los Estados Unidos. And we are grateful to be together as one. Y yo estoy contento de que So- estamos juntos ahora y somos uno. Many, many years ago, Muchos años hace I met your pastor, que conocí al hermano Carrillo, a good man, un hombre bueno, and we joined together. y nos hemos juntado siempre And you joined us as a North American Baptist, joined y together. somos parte de todo este trabajo And now I'm here to renew that relationship. y vine a renovar esa relación. I was a pastor for 35 years, Yo estuve pastoreando por 20 years 35 in- años, 20 en Mountain View. 20 years in Mountain View. And now I do just this. I just travel from church to church, visit Ahora people, solo estoy viajando de iglesia en iglesia keep him straight, para que él esté bien portado. and look for ways to minister together. Hay una razón para ministrar juntos And I am grateful to be here. y yo estoy muy contento de estar aquí. God bless you all. Que Dios los bendiga a todos. God bless you. God bless you. Dios bendiga a mi hermano Bob. Yo sé que algunos sí se acuerdan de él. Siempre teníamos comunión con ellos allá en Fontana. Ahí en Fontana con el hermano Bob empezamos el trabajo de Pan de Vida, donde es pastor el hermano Luis Carrillo. ¿Se recuerdan, verdad? Algunos sí se recuerdan, otros no. Pero gracias a Dios por Pastor Bob. También queremos darle bienvenida a Hugo. Hugo, que Dios te bendiga, amigo de mi hermana Mary. También queremos orar por compañeras de trabajo, ¿verdad? Compañeras de trabajo de la hermana Berta. Vamos a hacer una oración por todos los necesitados. Bienvenidos todos. Está la hermana de mi hermana Estela. Dios bendiga. Dios bendiga a mi hermana Evangelina, que ella está con nosotros mientras está de visita. Desde El Salvador nos visita y Dios la puso aquí con nosotros y aquí está orando, cantando. Y nosotros hemos aprendido a amarla. Amén. No sé quién más nos está visitando. También está una amiga de hermana Miriam, tu tía. Aurora, ¿es tu amiga? Ok, abuelita de los niños. Dios les bendiga, bienvenida. Está también Alejandra, Dios te bendiga. ¿Quién más está? Levanten su mano si alguien no lo he mencionado por ahí. Miren, ¿quién más nos está visitando? Todos somos de casa. ¿Por qué no toma un minuto y le da la mano al que está a su lado? Dígale, bienvenido, bienvenido, welcome, welcome. Welcome. Dígale, welcome, welcome. Gloria a Dios. Bienvenidos todos, saludémonos. Tony ya vino el día martes. Ya le dimos la bienvenida el martes, pero te damos la bienvenida otra vez, Tony. Ok. De una vez aquí lo veo. Vamos a hacernos uno en la intercesión. En estos momentos vamos a orar por los que están necesitados, por los que nos han pedido oración, por las compañeras de trabajo de la hermana Berta, por Galileo, que es hermano de mi hermano Romero, que está en el hospital allá en Sinaloa. Y vamos a orar por el hermano Elí también, que está en el hospital. Incline su rostro y hagámonos uno en la intercesión. Señor, en este momento nos hacemos uno en intercesión. Queremos pedirte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú pongas tu mano, Señor, de sanidad y de misericordia sobre cada uno de los que nos piden oración. Mira a las compañeras de mi hermana Berta, Señor, tú conoces sus necesidades.
por Galileo, Señor, que está en el hospital. Tócalo, Señor. Por Elí, Señor, hijo de nuestro hermano del Cid, que está quebrantado de salud. Por Raúl, Señor, que se está recuperando. Señor, por todos los que nos han pedido oración, por los que los intercesores los han puesto en tu trono de gracia en esta semana, nosotros nos hacemos uno también con los intercesores para suplicarte que en tu nombre precioso tú, Señor, pongas tu mano. Tu palabra dice que oremos siempre, que oremos por todos los hombres, especialmente los que nos piden oración, Señor, los ponemos en tus manos preciosas. Sabemos que tú vas a contestar porque tu palabra dice que cuando oremos que lo hagamos con acción de gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús los ponemos a todos en tus manos. Amén, Señor, y amén. También, Padre, oramos por hermana Reina y hermana Odilí, que se fueron a ayudar a los necesitados a la frontera, a darle de comer a todos esos que están necesitados. Úsalas, Padre Santo. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a dejar que los niños pasen a sus clases, por favor. Todos los niñitos a sus clases. Gracias al Señor Jesús. Tal vez, Iván, tú me haces el favor de traducirle al hermano Bab, porque me dijo que viene a oír la palabra de Dios. Viene a ver si predico bien, dice. Amén. We're gonna give you a translator to Brother Bob there, because I told him that he comes to check me if I am preaching the right way. Gracias a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Les recordamos a todos los hermanitos que nos prometieron ayudar para el aire acondicionado. Ya nos falta así. Por favor, todo el que tenga que reportarse para que nosotros podamos cumplir ya con ese compromiso. Estamos así bien cerquita de cumplirlo. Ya casi lo hemos logrado. Amén. Bienvenido Gaspar también. Gaspar, tú te acuerdas del hermano Bab, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, yo me pongo en tus manos y te ruego que por favor me ayudes para que al explicar tu palabra yo lo pueda hacer con la dirección divina, con la dirección de tu Espíritu Santo, que esta palabra pueda llegar al corazón de mis amados y que puedan ser nutridos y bendecidos con ella para gloria de tu bendito nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya quitaste la música, Federico, porque el cassette último solo música salió y yo parado aquí con música, y todos creían que iba a cantar yo. Tardó como 10 minutos, 15 minutos solo con música y yo haciendo mímicas. Entonces queremos que por favor ya me pongan a hablar ahí. Los hermanos están esperando que hable. Amén. Muy bien, estamos en el libro de Éxodo. Estamos estudiando lo que es las ordenanzas de la ley. Muchos cristianos leen la Biblia, pero no tienen el conocimiento para aplicar de acuerdo al Nuevo Testamento todo lo que corresponde a la ley. Entonces estamos estudiando y estamos centrados en 3 palabras. ¿Cuántos se recuerdan en qué palabras estamos centrados? Estamos en esas 3 palabras: implicación, indicación y significación. O sea que estamos en esos capítulos del 21 al 23 de Éxodo, 21, 22 y 23.
esos 3 capítulos tienen cosas que por muchos años los cristianos a veces no las investigan. Pero recuérdese que si somos buenos cristianos nuevotestamentarios, tenemos que entender cómo funciona para nosotros el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene una función para nosotros, pero a veces, como no queremos invertir tiempo, no estudiamos lo suficiente, y por eso la iglesia del Señor es muy superficial, y en este tiempo el Señor quiere que estemos profundos en la palabra. Amén. Esta iglesia, Pan de Vida, siempre se ha distinguido por estudiar la palabra. Y ustedes saben que no estamos encerrados en estas 4 paredes, sino que bendecimos a miles de personas en Centroamérica, México, Sudamérica, Estados Unidos y las islas. Dios nos ha permitido con todos los de habla hispana llevar esta palabra. Así que gracias al Señor por ello. Entonces, volviendo a nuestro punto, porque estamos centrados en eso, estamos centrados en implicación, indicación y significación. Tenemos que entender que los 10 mandamientos son la base de la ley, pero Dios les ha puesto ordenanzas, estatutos, preceptos, reglamentos para que la ley sea completa. Y les dije que si queremos tener una interpretación correcta de la ley, nosotros tenemos que estar en los zapatos del apóstol San Pablo, porque él es el arquitecto, el perito arquitecto que Dios usa para que nosotros entendamos cómo se usa la ley. De otra manera vamos a resultar siendo adventistas o siendo judíos o mesiánicos, pero Dios no quiere eso. Nosotros somos cristianos de las naciones. Amén. Dios nos ha llamado y Pablo dice en Romanos 15:16 que Dios lo puso a él para presentar una ofrenda agradable a Dios de los gentiles. Así que nosotros como las naciones, Dios está preparando a través de Pablo esa ofrenda para que le sea presentada a él. Amén. Entonces, hermanos, estos capítulos 21 al 23 en los que estamos ahorita ocupados, tienen versículos que implican cosas. Tienen versículos que indican cosas. Y tienen versículos que significan cosas. Casi todos los estudiantes de la Biblia saben usar parte del Antiguo Testamento. Pero como para aprenderlo a usar todo, se necesita ser eruditos. Y yo creo que Dios siempre ha querido que seamos eruditos en su palabra. Yo no creo por qué no lo lleguemos a hacer, si Dios nos ha dado esa gran bendición. Entonces, algunos de ellos saben usar que Dios sacó al pueblo de Egipto y explican que eso es sacar a los cristianos del mundo. Explican también que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo y que eso corresponde al bautismo en agua. Y también hablan de la nube y de la columna de fuego, que es el bautismo del Espíritu Santo. También hablan de que fueron a varias experiencias a través del desierto, pero al llegar a ciertos puntos los predicadores ya no pueden continuar porque no conocen cómo se aplica la palabra del Señor. Gracias a Dios que Dios nos ha mostrado a nosotros que Éxodo tiene 40 capítulos y que Éxodo es un libro que nos presenta la salvación en una manera total, enfocada como un viaje. Desde que el Señor prepara a Moisés, que es la preparación de Cristo para ser nuestro Salvador, y nos saca de Egipto hasta llevarnos a hacer los tabernáculos llenos de la gloria de Dios. Entonces la realidad es que nosotros tenemos no solamente un llamamiento individual,
sino que tenemos un llamamiento corporativo. Y el llamamiento corporativo es el que está en Éxodo. Nosotros como iglesia hay cosas que las vamos a cumplir y que no las podemos cumplir como individuos, pero como iglesia sí lo podemos cumplir. Entonces yo le pido a Dios que le abra sus ojos a usted, que me abra mis ojos a mí y que un diácono me regale agua. Eso es parte del pedido. Siempre me las trae el negrito y sale en la tele, pero hoy no salió. Gracias, hermana. Gracias. Amén. Entonces, cuando nosotros aplicamos todas las figuras del Antiguo Testamento al viaje de nuestra salvación, que de hecho hasta una historia escribió Juan Bunyan, el peregrino. Él escribió la obra El Peregrino para mostrar que la salvación del cristiano es un viaje. Y gracias a Dios que en Éxodo está el viaje. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de la salvación corporativa, porque Dios fue trayendo al pueblo de Israel despacio hasta llevarlo al monte Sinaí. Y cuando llegó al monte Sinaí, el pueblo de Israel recibió la ley. Y dijimos que tenemos que entender todos los detalles, porque el Nuevo Testamento no tiene detalles. El Nuevo Testamento solo tiene letras y el Antiguo Testamento son los detalles para que nosotros entendamos las letras. Así que el viaje nos da detalles de cómo podemos crecer en Cristo hasta llegar a ser los tabernáculos llenos de la gloria de Dios. Cuando el pueblo llegó al pie del monte, ya entendimos también, estoy haciendo un repaso, entendimos que Dios les habló. Antes de que ellos llegaran al monte Sinaí, Dios no había hablado con ellos. Solo les había mostrado su poder, les había mostrado su provisión, les había mostrado que Él es fuerte, ganó batallas para ellos, pero no había platicado con ellos. Y entonces aplicamos en el último mensaje que cuando Dios habla con nosotros, nos divide en 3 grupos. O sea que Dios conoce los corazones de los oyentes. Hablamos de que Dios pone a Moisés, Dios pone a Aarón y sus hijos y a 70 ancianos y al pueblo. Y a Moisés le dice que venga a estar en su presencia para hablar con él. Luego a Aarón, a sus hijos y a los 70 ancianos les dijo que se estuvieran a cierta distancia, porque si se acercaban los podía matar. Y al pueblo no solo les dijo que no se acercaran, sino que aún algún animalito de ellos que si se acercaba, lo mataba. Entonces esas son figuras que sirven, porque estamos ocupados en implicaciones, indicaciones y significados. Esas son figuras que nos ayudan a entender que cuando Dios habla con nosotros, hay 3 clases de actitudes para oírlo. Y que Él quiere que nosotros tengamos la actitud de Moisés para escucharlo. Porque la actitud con la cual nosotros nos acercamos a oír a Dios dependerá de qué bendición podemos recibir. Todos nosotros sabemos que Moisés era la persona más humilde que había sobre la tierra, lo cual significa que Dios quiere que cuando nosotros nos acercamos a su hablar, porque ahora este es el monte, ahora la iglesia es el monte Sión, ahora aquí es donde nosotros nos acercamos a que Dios nos hable. Ahora Dios al hablarnos aquí dependerá si tú eres Moisés, si tú eres Aarón que andaba entre los dos, porque Aarón participaba de los 2 grupos, del de Moisés y los del pueblo, o eres uno del pueblo que está bastante alejado de Dios. Entonces es importantísimo porque cuando Dios le dio la ley a su pueblo, Dios se casó con ellos. Por eso se llama pacto. Algunos cristianos no lo han alcanzado a ver.
que en la Biblia pacto es casarse. O sea que cuando Dios le dio la ley a Moisés para dársela a su pueblo Israel, se casó con ellos. De hecho, los profetas hablan de esa manera, que él se desposó con ellos en el desierto. Amén. Oseas, Ezequiel, Isaías, ustedes lo van a encontrar. Pero cuando el Señor ya les dio los mandamientos, no se quedó con esos 10 mandamientos nada más, sino que les dio ordenanzas para que ellos entendieran quién era Él. Porque dijimos que la ley tiene 3 funciones. La primera función o la primaria, la función primaria de la ley es que todos sepan quién es Dios. La siguiente función es exponer al hombre como pecador. Y la tercera es capturarlo. Amén. Para eso, Él nos da todos los complementos de la ley. Y vimos que en el capítulo 21, lo primero que Él nos muestra es la esclavitud. No sé cuántos de ustedes cuando vienen aquí ponen atención a la predicación. Pero lo primero que el Señor muestra después de dar la ley es la ley sobre los esclavos. Ahora, dijimos que no se nos olviden las palabras implicación, implicación, indicación, significación. ¿Por qué? Porque el hecho que después que nos dan la ley, nos den la ley de los esclavos, implica que nadie puede cumplir esa ley si no es esclavo. Por eso nos pone a Cristo como el ejemplo, porque el Señor Jesucristo, si leemos Filipenses capítulo 2, nos vamos a dar cuenta que Él es el verdadero esclavo. Él es Dios viniendo a la tierra para ser el que vive la vida de esclavo. A nosotros nos gusta la vida de rey, nos gusta la vida de hombre perfecto y nos gusta la vida de Dios, de Cristo, pero tenemos que ver también la vida de Él como la presenta Marcos, como el siervo sufriente. Entonces, gracias a Dios porque nos damos cuenta de que ninguno de nosotros puede vivir para Dios o cumplir su palabra si no es un servidor de Dios, un esclavo. Imagínense ustedes a los esclavos cómo los tenían en las casas donde ellos estaban prestando servicio. Ellos siempre estaban en la puerta. Y el esclavo siempre estaba esperando las órdenes del dueño de la casa. Él no podía hacer nada, si su amo no le decía que lo hiciera. Entonces él estaba en la puerta, por eso cuando se terminaban los 6 años de servicio, él tenía que ir de nuevo a la puerta y ahí en el poste le iban a horadar la oreja en señal de que él se iba a quedar para siempre en la casa. Entonces para nosotros todas esas figuras no las debemos pasar desapercibidas, porque esa es la manera que Dios nos enseña su palabra. El esclavo había a los 6 años que horadarle la oreja. ¿Por qué? Porque con eso él manifestaba que aunque por ley, yo saludando a mi hermana Reina que estaba en Tijuana y hasta aquí, gloria a Dios. Aleluya. Bienvenida. ¿Cómo les fue? Oh, es mañana. Bueno, mañana. Ese fue un paréntesis. Se llaman comerciales. Ustedes han visto que en la tele hay comerciales, ¿verdad? Entonces de repente apareció un comercial. Pero volvemos pues a los puntos. Volvemos a los puntos de que Dios quiere que nosotros entendamos detalles. Por supuesto que para entender los detalles de la Biblia, nosotros tenemos que tener un poquito de experiencia en la Biblia. Alguien que no conoce la Biblia nada, nunca la ha leído, pues va a venir con nosotros y va a decir, ¿y esto qué es? Yo no entiendo nada. Pero no se preocupe que después de 10 años de venir entiende. Entonces, ya merito, sí. Entonces vemos pues que las implicaciones, las indicaciones y las significaciones ahí están.
Y les puse un ejemplo bien claro. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero su implicación ahí está. O sea que está implicada. Alguien que no entiende que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu, no sabe lo que es una implicación, ¿verdad? Pero también hay indicación y también hay significado. Entonces ahorita estamos hablando del significado de la esclavitud. El significado de la esclavitud es que nosotros nos quedamos en la vida de la iglesia, porque muchos no se quedan. Antes éramos esclavos de Faraón. En el mundo uno es esclavo de Faraón, así lo enseña la Biblia. Todo aquel que no es cristiano es esclavo de Faraón y vive una vida desorientada en donde la servidumbre es pesada. Porque Faraón los ponía a todos a hacer ladrillos y para fabricar sus depósitos y sus casas. Pero cuando Dios lo libera a uno y lo trae a la vida de la iglesia, uno ya no es esclavo de Faraón, uno se vuelve esclavo de Cristo. Pero hay muchos que vienen acá y no se quedan. ¿Pero por qué no se quedan? Por una sola razón, porque no tienen amor por la palabra de Dios, no tienen amor por Dios, porque el que tiene amor por Dios capta y se queda. Por eso es que a los 6 años, el esclavo le preguntaban, de acuerdo a la ley te puedes ir, pero ¿amas al dueño de la casa? Sí. ¿Amas a la esposa que te dio? Sí. ¿Amas a tus hijos que tuviste con ella? Sí. Lo cual significa, fíjense pues, cuando uno viene a Cristo, Dios lo empieza a bendecir a uno espiritualmente. La vida de uno cambia. Uno ya no es el mismo después de empezar a oír la palabra de Dios. Si tiene amor por esto, se queda. Si no tiene amor, le dice a su amo, porque el amo es Cristo y de toda la gente el amo es Dios. Le dice, ¿sabes qué? No amo al dueño de esta casa. Es más, me dieron mujer, tampoco la quiero. Es más, me dio hijos, tampoco los quiero, me voy solo. Y la Biblia dice que el esclavo se va solo. Amén. Pero el que se queda por amor. O sea que nadie está obligado a estar aquí. Nadie. Ninguno está obligado a estar aquí. Pero si se queda por amor. Y sirve, ¿por qué? Porque ama a Dios, ama a la iglesia y ama a todos los que son parte de la iglesia. Eso es lo primero que Dios pone después de dar la ley. Lo segundo, pone otro aspecto de Cristo, el cual, si el primero no lo entienden muchos cristianos, el segundo menos lo van a entender. Porque el segundo aspecto es de Cristo como sierva. De Cristo como sierva. Algunos no entienden esos aspectos de Cristo, por ejemplo, algunos sí aprenden o entienden el concepto de cordero. Amén. Pero cuando usted ya les dice que hay una ofrenda de cabra, ya dicen ellos, bueno, ¿cómo está este asunto? Ya no entienden. Pero la realidad es que Cristo en resurrección nos incluye a nosotros. Cuando Él estaba en su cuerpo físico, nosotros todavía no estábamos incluidos en Él. Pero en resurrección, Él, como el Espíritu de vida, entra en nosotros. Y nosotros nos volvemos parte de Cristo. Pero la iglesia es una dama. Y por amor a nosotros, Él se vuelve la cabeza de esa dama. Eso está caótico, dijo aquel. Eso no lo puede entender cualquiera porque en la mente natural es imposible. Pero si lo juzgamos en nuestro espíritu, nosotros sabemos que la iglesia es la esposa de Cristo. Y por amor a ella, Él participa de ese aspecto. Por eso la Nueva Jerusalén
que no es una ciudad física para ir a vivir, sino que es la esposa del Cordero. Ella es mujer y es la mezcla de Dios con el hombre. Miren qué bonito, miren qué precioso, todo está en el Antiguo Testamento. Por eso era que Pablo podía comprobar que Jesucristo era Dios por medio del Antiguo Testamento. Pablo era experto en explicar lo que es la iglesia, debido a que él era experto del Antiguo Testamento. Si usted se vuelve experto del Antiguo Testamento, usted va a poder explicar muchos secretos que hay de la iglesia que los cristianos no los conocen. Muy bien, entonces ya entendimos que el esclavo era liberado. ¿Cuántos ya entendimos? A los 6 años. Y el año de liberación se volvía el año sabático. El año de liberación, el año sabático. ¿Por qué? Porque era el 7º año. Quiere decir que Dios te ha librado a ti de ser esclavo para que descanses. La secuencia de la Biblia es muy importante. A mí me enseñaron a predicar hasta en el orden en que están escritos los libros de la Biblia. Cuando yo aprendí a predicar, a mí me enseñaron que Génesis es mi salvación individual, que Éxodo es mi salvación corporativa, porque me salvo, también me salvo como iglesia, para ser Levítico un buen sacerdote para Cristo, para ser el ejército de Dios, Números, para mantenerme en ese círculo, repetición de la ley. Entonces los cristianos todo el tiempo en nuestra vida cristiana estamos recordando que somos llamados individualmente, Génesis, recordando que somos llamados corporativamente, Éxodo, para ser sacerdotes, para ser el ejército de Dios, y vuelva otra vez a mantenerse en ese ciclo. Todo el tiempo estamos en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Y si hay que danzar, hay que danzar. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Génesis, Éxodo, Levítico, y usted se está salvando. Muchos cristianos, al no entender cómo funciona su salvación, no entienden todos estos detalles, porque ahora vamos a entrar a otro punto. Y si solo uno estudiamos hoy, no importa. Ya puse la base de lo que voy a hablar, ahora puedo hablar con confianza. Yo solo puse la base. Entonces ahora vamos a entrar a Éxodo 21, 2. Éxodo 21, 14. 21, 14. 21, 14 y también vamos a leer 23 del 1 al 2. 21, 14 dice, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Esos dos son los únicos que dije. Sí, ¿verdad? Muy bien. Sí, 23, 1 y 2. Ok. Pero si ustedes notan el 21, 14, vamos a regresar al 21, 14. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Si nosotros no sabemos qué significa el altar en el Antiguo Testamento, nosotros no vamos a saber qué significa quitar a alguien del altar. Pero si sabemos qué es el altar en el Antiguo Testamento, entonces sabemos a qué se está refiriendo, ¿verdad? Se recuerdan que cuando habla de altar dice que el Señor acepta que hagamos, al pueblo de Israel le aceptaba que hiciera altar de tierra y que hiciera altar de piedras para presentar sus sacrificios.
Amén. Ningún estudiante de la Biblia puede negar que el altar es la cruz y que los sacrificios son aspectos de Cristo a favor de nosotros. Amén. Para tener acceso al Padre Celestial. Solamente por el altar y el sacrificio se puede tener acceso a Dios. Entonces, a nosotros los cristianos, Dios nos dice que nosotros podemos tener altar de tierra, lo cual significa la humildad de Dios, porque es algo natural, y las piedras, sin labrarlas, sin trabajarlas, son algo también natural creado por Dios, lo cual significa que no puede el hombre agregarle a la cruz de Cristo absolutamente nada. Nada. Cualquier cosa que el hombre le agregue al altar, que son la tierra y las piedras, que está significado por herramientas, dice que lo profana. Eso nos enseña algo a nosotros. Noten pues, porque todos como buenos cristianos debemos aprender que las cosas de Dios son sencillas. Lo de Dios no es complicado. Si nosotros nos ponemos a edificar lugares de reunión bien lujosos, nosotros no estamos entendiendo el mensaje. Nuestra casa de reunión es sencilla, average. Lo mismo que nosotros como pastores, ¿verdad? Yo no puedo venir en un Mercedes-Benz y todos en Toyota, eso no es correcto. Pero si todos vienen en Mercedes, yo puedo venir en Mercedes. ¿Amén? Entonces, lo correcto es de que nosotros, somos siervos de Dios, tenemos que estar igual que los hermanos, ¿verdad? Eso no quiere decir que no puedes traer tu Mercedes. Puedes traerlo, porque la bendición nadie se la puede quitar a nadie. Pero volvamos pues a esos puntos. Ustedes se dan cuenta que antes de esto, en el 13, regresemos al 13, antes de esto se nos hace mención, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos. Hablé un poquito de esto en el último mensaje. Eso se llama matar a alguien por accidente. Cuando alguien mata a alguien por accidente, podía huir y se iba a una ciudad de refugio que significa Cristo. Estamos en implicación, indicación, significación. ¿Qué significa Cristo? Pero ahí nos abre Dios el entendimiento a nosotros cuando Cristo se pone como ciudad de refugio. ¡Wow! Ahí Dios nos abre el entendimiento. Porque Cristo como ciudad de refugio significa que Él ve a Adán, al hombre caído, lo ve como alguien que pecó por accidente y que por eso lo perdona. Fíjense qué tremendo. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea que Dios está consciente y la palabra está arreglada para que uno entienda el Nuevo Testamento. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, fíjese, ¿quién se podía imaginar que a ese Cristo que iban a matar, que iban a crucificar, era Dios entregándolo en las manos de los pecadores? Y que Él dice, y voy a tomarlo como que lo matan por accidente, porque soy yo el que lo estoy poniendo en las manos de ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan cuenta cuán preciosa es la palabra de Dios? Pero si no la estudiamos, nosotros no encontramos los secretos. Estos son secretos escondidos. Esto es lo que Jesús dijo, que todo buen escriba saca de sus tesoros viejos. Yo estoy sacando tesoros viejos porque quiero ser un buen escriba. Y también
aprendo a sacar tesoros tesoros de los tesoros nuevos del Nuevo Testamento. Todo buen escriba, un buen predicador, tiene que saber sacar secretos del Nuevo Testamento y del Viejo Testamento. Entonces Dios nos muestra que por error pecó Adán, pero era porque Dios soberanamente preparó el plan para mostrar su amor. No habría forma de que Dios muestre su amor. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios lo entregó y lo dice, Hechos 2:23 dice esto que yo estoy hablando. Hechos 2:23 dice, a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Pero Él lo entregó, Dios lo entregó. Amén. Entonces nosotros aquí nos podemos dar cuenta de que para entender el verso 14, aquí está hablando de acuerdo al pensamiento de Dios, a todos nosotros los cristianos, a todos, Él nos ha dado la bendición de participar del altar, que es la cruz. Pero ahora miren lo que pasa con uno que se le habla y se le habla la palabra de Dios y se le habla y no hace caso, ni entiende. Miren lo que pasa, pues. 14. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matara, está usando una ilustración para mostrar cómo Dios no le da participación a alguien en la cruz. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, no tiene parte en la cruz del Calvario. Cristo no murió por él. Cualquier persona que no viene a Cristo en toda su vida, Cristo no murió por él. Por eso es un asunto muy serio morir sin Cristo. La sabiduría está escondida en la Biblia y solo la entenderán los entendidos. Para que nosotros entendamos que alguien no tiene parte con Dios, Él nos cuenta una historia. Dice, miren, el altar es la cruz, los sacrificios son Cristo. El que por accidente matare a alguien, mire las historias que usa, porque Dios no te va a hablar a ti. Oh, sí, mijito, qué bonito estás. A Jesús le preguntabas, ¿tienes hambre? Tú lo has dicho. Señor, ¿no has comido? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Señor, ¿por qué tus discípulos cortan espigas y el día sábado puede acaso ponerse un remiendo de traje nuevo en un traje viejo? Se tirará y se volverá peor la rotura. Entonces Dios no habla como muchos de nosotros. ¿Tienes hambre, Simón? Nosotros así prestos, ¿tienes hambre? Ahorita ando, pero que corto como cuchillo. No, el Señor Jesucristo, Dios no te va a hablar a ti en una forma directa. Cualquiera que lee la Biblia solo entiende historias, solo entiende alegorías, pero no el significado. Para entender lo que Dios nos quiere decir, nosotros tenemos que estudiar la Biblia. Uno que Dios no escogió, porque usted tiene que leer, en el Nuevo Testamento dice que todos los que estamos aquí fue porque fuimos escogidos y predestinados. Alguien de repente nos habló del Evangelio y nos suena familiar, sabemos que lo necesitamos, sabemos que somos pecadores, sabemos que nos necesitamos arrepentir. Al oír ese mensaje, se convierte a Cristo, fue porque Dios lo escogió y lo predestinó. Pero a alguien que Dios no escogió ni predestinó, se ensoberbece y lo tiene que quitar del altar. Cuando el Señor Jesucristo estaba parado frente al templo, Él dijo así, destruid
ese templo y en 3 días lo reedificaré. Pero estaba señalando el templo porque él quería ver quién realmente le estaba poniendo atención. Y como los que estaban ahí no le estaban poniendo atención, le contestaron: ¿tú estás loco? ¿Cómo nos vas a decir que en 3 días tú puedes reedificar este templo si nuestros padres les tomó 46 años hacerlo? Y ustedes siguen leyendo y dice, mas él hablaba de su cuerpo. Él decía, destruid este templo y en 3 días resucitaré. Entonces, al Señor solo lo van a entender aquellos que lo aman, que aman su palabra. El que me ama, mi palabra guardará, y vendremos a él y haremos morada. Padre e Hijo vienen a ti por el Espíritu y hacen morada en ti porque tú amas la palabra. Entonces denle un aplauso al Señor. Entonces no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Ahora sí entremos al 23:1-2, porque vamos a agregar ese punto, les dije. Vamos a darnos cuenta de algo. 23:1-2. Ordenanzas para los mandamientos. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Ahí tiene que ver nuestro hablar, ¿ok? Verso 2. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Algunas versiones identifican estos versículos no solamente con el mentir, porque esto tiene que ver con el mentir que hay dentro de nosotros. Dios sabe, al dar la ley, lo que hay dentro de nosotros. Y Él está hablando de el mentir dentro de nosotros. El mentir dentro de nosotros. Ahora, fíjense pues, si nosotros queremos seguirle los pasos a las declaraciones de Dios, nosotros llegamos a la fuente. Todo lo que Dios nos dice hay que seguirle los pasos para llegar a la fuente de dónde viene eso que Dios nos está diciendo. ¿De dónde creen ustedes que viene la mentira? La mentira viene de acuerdo a Juan 8:44. Veamos Juan 8:44. Porque ahorita nos está hablando de la mentira. Juan 8:44. Él le dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, fíjense pues, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Vamos a hablar un poquito, porque es una ordenanza. Cuando el Señor dice que no haya falso testimonio, que no haya falso rumor, está indicando que hay una fuente de donde viene todo eso. Y que la fuente de donde viene la mentira es Satanás. Ahora, ¿quién de nosotros acepta que cuando está mintiendo le digamos, de allá adentro de tu mero papá está viniendo eso? Pero noten que cuando nosotros mentimos, ¿quién es nuestro papá? Es más, el Señor Jesucristo a Pedro no se lo puso ni como papá, se lo puso como su propio yo. Apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro. Y eso que Pedro estaba mintiendo en una forma ignorante. Porque él no estaba mintiendo así directamente, sino que estaba implicada la mentira de Pedro en lo que él estaba diciendo. Fíjense lo que le estaba diciendo: no vayas a la cruz.
y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque en otros versículos dice que él, por predeterminado consejo, tenía que morir en la cruz del Calvario. Lo que Pedro le estaba diciendo cuando le dijo que no fuera a la cruz, estaba deshaciendo todos los planes de Dios de salvar al mundo. ¿Cómo no le va a decir Satanás? Sí, ahí está, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces noten pues que cuando nos da las ordenanzas de la ley, Dios nos está indicando que el hombre caído, dentro de él, tiene también a otro papá. Esto se hace duro para muchos que no estudian la Biblia en una forma equilibrada. Porque usted le dice a un cristiano, porque el cristiano es complicado, el mundano no es complicado. El mundano no tiene tanta complicación, porque el mundano tiene muerto su espíritu. Bíblicamente hablando, uno que no ha aceptado a Cristo tiene su espíritu muerto. Entonces él solo se mueve por alma y cuerpo. Alma y cuerpo. Por eso el que no es cristiano, al cuerpo, lo que le pida. Porque no es cristiano. Su espíritu está muerto. Pero cuando Cristo viene a esa vida, entra en el espíritu de esa persona y ese espíritu es avivado. Efesios 2. Estando muertos en vuestros delitos y pecados. No estábamos muertos ni del alma ni del cuerpo, estábamos muertos en nuestro espíritu. Y Él viene y habita en nosotros y nos da vida. Y ahora sí, pues a prepararse, porque ahora llegó el amo. Así que ahora el alma ya no puede ser amo. Cuando un mundano no ha venido a Cristo, su alma es el amo y su cuerpo el siervo. Pero cuando Cristo llega, el amo es Cristo en el espíritu de nosotros. El alma se vuelve manager y el cuerpo sigue siendo siervo, esclavo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y les decía que ese punto no lo entienden muchos por una razón. Porque no saben lo que habita en su cuerpo. Pero gracias a Dios por el apóstol Pablo. Y estos no son inventos del hermano Carrillo. El apóstol Pablo nos enseña a todos nosotros, de acuerdo a Romanos 7. Pablo personifica el pecado en la carne. Porque él dice, el pecado que mora en mí. Ninguna cosa neutral puede morar, solo lo que es personas. Yo no puedo decir que aquí moran todas estas sillas, pero si nos quedamos a vivir nosotros aquí, aquí moramos nosotros. Pablo personifica el pecado y Pablo dice que el pecado de nosotros mora en nuestra carne, lo cual significa que el elemento del diablo está en nuestra carne. Y por eso es que así de presto está para auxiliarnos en nuestras necesidades carnales, por supuesto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque somos carnales. Amén. Entonces veamos pues, porque hay otro versículo también que nos da otra referencia, está Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Se da cuenta que mientras uno no viene a Cristo no es hijo de Dios? Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, gracias a Dios que sabemos por Juan 8:44 que el diablo es la fuente del asesinato y la mentira. Cuando alguien mata a alguien es porque la fuente que está en él es capaz de matar. Ahí dice que el diablo es capaz de matar, así que tú eres capaz de matar. No vas a creerte angelito. Nosotros tenemos la capacidad de matar a otras personas. Ay, Señor Jesús, yo me creía angelito. No, ya tú bien enojado, eres capaz de hacer cosas que después te quedas asustado.
Entonces esto significa que si nosotros aquí tenemos asesinato, tenemos mentira, entonces el diablo trabaja en eso dentro de nosotros. Porque el diablo trabaja en el hombre caído, amén. Es muy fácil para nosotros mentir, hermano, muy fácil. Es más, dígame usted si a los niños no les es fácil mentir. ¿Sí? Los niños mienten automáticamente, sin que nadie les enseñe, ellos lo hacen. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué cree usted que mentimos? Porque somos hijos del diablo. En nuestro ser natural somos hijos del diablo, en nuestro ser natural. Pero en el espíritu somos hijos de Dios. Por eso es que nos manda a usar nuestro espíritu. Amén. Así que allí en el 23:1 de Éxodo, miren cómo dice ahí pues, 23:1. No admitirás falso rumor. ¿Cuántos me están entendiendo que hay implicación, indicación y significación? ¿Dice ahí que no hay que mentir? Está implicado. Está implicado. La Biblia no dice, no mentirás, no dice ahí. Ahí dice, está implicado no mentir. Si alguien me dice a mí que ahí no dice que no hay que mentir, no entiende entonces las implicaciones de la palabra. ¿Verdad? Entonces estamos comprendiendo que en este 21 al 23 vamos a aprender implicación, indicación y significación. Creo que el tiempo se me acabó. ¿Cómo estoy? Me faltan 10, dice Gilmar. Gloria a Dios. Dice Odair, mamá, dice, en la escuela me dicen vaca. Y le contesta la mamá, murmuraciones, mijo, murmuraciones. Entonces, Deuteronomio 23:1 no usa la palabra mentir. En vez de eso habla de no ser testigo falso. Que no hay que hacer rumores, que no hay que dar falso testimonio. ¿Sabe por qué? Porque eso es peor que mentir. Amén. Si nosotros seguimos las huellas de mentir, ¿a dónde vamos a llegar? A la fuente, ¿quién es? El diablo. Cada vez que tú mientes, cada vez que tú levantas rumores, cada vez que hay falso testimonio, ¿qué fuente estás usando? El diablo. Así que gracias a Dios que por las ordenanzas de la ley, a nosotros se nos indica y vemos lo que significa. Último punto, me da tiempo, 10 minutos. Amén, 22 del 1 al 5. 22 del 1 al 5. 22 del 1 al 5. 22. Cuando alguno hurtare. Mire, cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Así que valen más los bueyes, ¿eh? Si el ladrón fuere hallado forzando a una casa, y fuere herido, y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Esta es otra ordenanza.
Esta ordenanza es para el que roba, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos quiere indicar Dios? Al dar la ley, ¿qué nos quiere indicar Dios al dar estos mandamientos? Y eso es lo tremendo, que la gente a veces no entiende. Dios da esos mandamientos porque Él sabe lo que hay en ti. A mí no me van a poner un rótulo que vaya a 45 si no me están indicando que adentro de mí, donde dice 45, yo quiero ir a 60. Y donde dice a 60, yo quiero ir a 70. Y donde dice a 70, yo quiero ir a 80. Y no solo yo, ustedes también. O sea que lo que está indicando la ley es lo que uno es. Ahí está Dios indicando lo que usted y yo somos. ¿Cuántos de ustedes saben que hasta el más honrado tiene tentación de robar? En cualquier lugar usted saque un manojo de billetes de a 100 y póngase a contarlo y todos. Yo me acuerdo de un pastor que una vez me dijo, fíjate vos, me dijo. Estaba en el banco, fíjate, y no sé, que como la cola estaba tan grande, me puse a pensar, ¿cómo podría yo asaltar ese banco? Y era pastor. Ahora, fíjense pues, ¿quién es el que dice la Biblia que ha venido a robar? Otra vez pues, otra vez la fuente. Miren lo que le gusta al diablo. ¿Por qué creen ustedes que al diablo le gusta que nosotros robemos? ¿Por qué creen que le gusta que robemos? ¿Por qué, Gilmar? Gilmar dice que para que no conozcamos la verdad. Que quede claro de una vez por todas ante todos. Todo lo que el diablo quiere que tú hagas es porque quiere que transgredas la palabra de Dios. Lo que el diablo quiere es que tú no cumplas la palabra de Dios. Entonces viene el diablo y cómo te tienta para que robes. Mire pues, usted va a darse cuenta. Yo en Guatemala me doy cuenta cuando agarran a los ladrones y el policía le dice, ¿por qué andas robando? Porque no tengo trabajo. Y muchos creen que es justificable. Muchos quieren ser Robin Hood, robándole a los ricos para darle a los pobres. La fuente de robar es el diablo. Aun cuando a ti te dieron cambio de más, si no lo devuelves, el diablo te engañó. Tú robaste. Porque él quiere que tú quebrantes la ley de Dios, que quebrantes la palabra, porque la palabra es no robar. La palabra de Dios es no robarás. Pero el diablo te tienta para que estés inconforme con tu asignación, porque a todos nos asigna Dios una cantidad para vivir. No, hombre, algunos dicen, yo mejor pido que robar. Sí, algunos dicen, yo mejor pido ustedes en vez de robar. Pero el problema es que muchos se conforman y se acomodan pidiendo. Y Dios no quiere que uno ni se acomode pidiendo ni se acomode robando, sino que se supere. Dios te sube de grado conforme tu superación. Yo siempre le digo a los hermanos, hermano, ¿tú en tu trabajo qué eres? Ah, pues yo, hermano, soy barrendero. ¿Cuál es tu meta en ese trabajo? ¿Cuál es tu meta? ¿Sí? Si yo llego a un lugar y soy el barrendero, mi meta es llegar a ser el manager. Si no, no tengo aspiraciones. Y Dios nunca me va a bendecir. Que hay unos que se conforman. Y 20 años, y qué voy barriendo.
30 años de trabajar en la compañía. ¿Y qué? Lo mismo. No, no hubo superación. No hubo superación. No hay ambición. No hay aspiración. ¿Y por qué están tan serios? ¿Todavía están barriendo? Ahora, no, dice, por lo menos ya me dieron vacuum. Yo les he dicho a todos ustedes, la mejor profesión en toda la tierra es ser doctores. Yo quiero que todos los hijos de ustedes sean doctores porque de ustedes ya me desengañé que se quedaron. Ya son lo que van a hacer, porque alguien que llega a 27 años, a los 27 años se queda lo que va a hacer. A menos que Dios tenga misericordia. Pero todos tenemos que superarnos, porque robar es no estar contentos con la asignación soberana que Dios nos ha dado. Les conté en el último mensaje que yo me crié en un hogar donde solo mi madre nos crió y a los 6 varones nos sentaba y nos decía, pobres pero honrados, pobres pero honrados. Mi madre fue una mujer que se conformó siempre a la asignación divina y a través de nosotros la superó Dios. A través de nosotros. Como nos enseñó bien. Sí. La honró porque a mí claramente me dijo, mi hijo, yo estudio, no le puedo dar a usted, yo no tengo dinero. Mire cómo se agencia, trabaje y estudie. Porque siempre me dijo, trabaje y estudie. Y por eso trabajaba de día y estudiaba de noche. Trabajaba de día y estudiaba de noche. Y nunca me conformé con ser barrendero. Yo empecé barriendo, no van a creer que cuando yo llegué a pedir mi primer trabajo, le dije al que estaba ahí barriendo, le dije, le ayudo. Y se impresionó porque también a las 6 de la mañana llegué cuando él estaba abriendo el taller, pero mi mira no era barrer. Dije, yo voy a entrar barriendo para que me dejen aprender mecánica. Yo agarré esa escoba, hermano, y luego de ahí me acuerdo siempre de ese viejito, nunca se me va a olvidar. Me dijo, ¿andás buscando trabajo? Sí. Qué bueno que andas temprano. Dijo, mira, te vas a ir allá, y me dijo, 6 cuadras y a la derechita, allá hay un taller. Ahorita están necesitando a un niño ahí para que les ayude a limpiar la herramienta. Hijo, le dije, ya, por lo menos no barro el piso. Voy limpiando herramienta. Llegué a ese lugar, hermano, y me quedé 7 años en ese lugar. Y cuando salí de ese lugar a los 18 años, yo era mecánico. Yo arreglaba los carros. Se asustaron, mi mamá se asustaba porque me llevaban los carros y los podía desarmar todos. Armar no sé, pero desarmar. Siempre me superaba. Yo quería hacer algo. Yo quería hacer algo en la vida. Y tenía mi mentalidad. Yo no me voy a conformar. Y gracias a Dios, hermano, yo llegué a ocupar un puesto oficial en el gobierno donde los auditores, oigan bien, los auditores me llegaban a decir que falsificara documentos y que agarráramos mitad y mitad. Y le doy gracias a Dios, hermanos, gracias al Señor, que nunca me presté y le dije, no, yo soy honrado. Y si por honrado me quitan mi trabajo, que me lo quiten. Y sabe que Dios me honró, porque cuando yo entregué mi puesto, a mí me auditaron todo, no me encontraron nada. Hermano, yo me vine a Estados Unidos. A los 6 meses que yo me vine, me dice un compañero, al que le entregaste, ya está preso. Yo era el pagador de todo el Ministerio de Finanzas de Guatemala. Y bien jovencito. Yo pagaba en efectivo y también con cheques. Manejaba millones. Y en ese tiempo al 1 por 1 era el quetzal. Millones. Pero como mi madre me creó honrado, venía de una cuna de tablas y estaba sentado con los reyes. Ya con el tiempo. Dios me honró a mi madre.
pobre pero honrado. Por eso Pablo dice, estoy contento con lo que Dios me da. Y él dijo, yo sé vivir en abundancia y también en escasez, pero honrados. Amén. Entonces, gloria a Dios. Okay, this is for today. That's it for today. We will continue next time. And I hope my brother Bob have a good report from me. Espero que me reporte bien. Fui a visitar al hermano Gilberto porque él es mi ministro de área. Él viene a ver qué estoy haciendo. I'm telling them that you are my area minister, and I know that you are going to send a report to let them know what's going on here in Ontario. Gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén?